Aleluya. Bendito el Cristo de la gloria. Cristo vive para siempre, aleluya. Los que reconocemos que tenemos un Cristo vivo y de poder, le damos toda la gloria y toda la honra porque Él se la merece. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Amén, hermano. Yo no sé cuántos quieren escuchar palabra de Dios en esta hora. Así es de que bendito sea el nombre del Señor. Estamos agradecidos con el Padre Celestial, amén. Y luego al final del servicio, ¿verdad? Vamos a estar orando por las necesidades, orando por alguien, ¿verdad? Que tenga alguna enfermedad, que tenga algún dolor. En esta tarde el Señor se lo va a llevar. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios, hermano? Porque muchas veces, oiga bien, es creerle a Dios, porque descreer, déjame decirle, dice la Biblia que los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Pero creerle a Dios es muy diferente. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Bendito sea el nombre de Jesús, poderoso el que vive y reina por los siglos. Así es de que vamos a estar en esta hora, aleluya, escuchando palabras. Y déjame decirle que el domingo pasado, creo que fue el sábado, ¿verdad? No, domingo, ¿verdad? Cuando usted estuvo trayendo ese mensaje poderoso, amén, fue de bendición para nuestra vida. Y pongamos atención lo que Dios quiere hablar a nuestra vida en esta hora, amén. El tiempo con mi hermano Juan Viera, hermano, y gocémonos en la presencia del Santo de los Santos, amén. Dele palmas al Rey de Gloria, alabanzas al que vive, aleluya. Hermano, que Dios les bendiga. Amén. ¿Quién vive? ¿Su nombre? ¿Y su pueblo? Amén. Le doy primeramente las gracias al Creador por permitirme una vez más estar acá en este momento y con ustedes, pero les invito a que me ayuden en una pequeña oración antes de comenzar. Como siempre lo digo, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito seas tú, Padre Celestial, Rey del Universo, Dios y Padre de mi amado Adón Yeshua HaMashiach, Jesucristo. Seas tú, Padre Celestial, que me guíes en esta noche aquí para poder dar un mensaje a mis hermanos y que no sea yo, sino tu Santo Espíritu que los guíe y nos dé un hermoso mensaje en este momento. Así que le damos las gracias, toda Rabá Hashem, bendito sea, todas gracias al Padre Celestial. La palabra del Señor siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente, antes de empezar, curiosamente yo he escuchado que la Trinidad, como se le conoce, o el Padre, Hijo y Espíritu Santo, no aparece en la Biblia. Pero no es el tema, pero les voy a dar la dirección donde está. Si me acompañan todos ustedes a la segunda de Corintios, el capítulo 13, verso 14. Y esto también va dirigido a los hermanos que nos van a ver por el internet, que muchas veces dicen esto y dicen no está en la Escritura. Pues vamos a probarlo. Segunda carta de Corintios, el capítulo 13, el verso 14. Vamos a ver. El segundo de los Corintios, capítulo 13, verso 14. Cuando lo tengan me dan un amén. Amén. Le dice que la Escritura, la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor de Dios y la comunión del Espíritu. Esto es una Trinidad, ¿o no? Amén. Bueno, sean con todos vosotros, amén. Bien, el tema que vamos a leer y vamos a tocar, yo le he titulado de dos formas diferentes: puerta ancha y puerta angosta. Ustedes lo habrán leído tanto en el capítulo 13 de Lucas como en el capítulo 7 de Mateo. Pero antes de hacer esto, siempre tengo un preámbulo, porque quiero que escuchen dos tipos de definiciones. Nosotros a veces confundimos la palabra oír y escuchar, no es lo mismo. La definición de oír es que uno percibe sonidos con sus oídos, pero la palabra escuchar no es lo mismo. La definición de escuchar es prestar atención a lo que se oye. Son dos diferencias. Por eso está escrito en el Deuteronomio capítulo 6, verso 4 y 5 van unidos, porque dice Shema Israel, escucha Israel, no dice oye, dice escucha. ¿Y qué viene después del versículo 5? Cuando está en el capítulo de Marcos 12, verso 29, dice que está escrito ahí el más grande mandamiento que Dios da, y es Ve'afta et Adonai Eloheija Behol levaveja, ubehol nefdeja, ubehol meodeja. En español es amarás a tu Dios. Por eso dice primeramente escucha. ¿Me entienden? Y después dice amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Este mensaje yo no lo traía realmente porque hablé con el hermano Teo y le doy las gracias al Señor porque ya lo tenía preparado. Pero yo no voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que el Señor me diga. Y Él me dio un mensaje para que lo demos acá, todo esto, y a mí, en verdad, quiero algo que presto atención yo siempre cuando vengo. El hermano Teo de hace tiempo viene hablando acerca de que tenemos que nosotros comprometernos más con el Señor, ¿verdad? Viene la hermana ayer y también da un mensaje similar de compromiso. Y el Señor me muestra también a mí en sueño que hay otra vez, son 3 veces ya. Me recuerda eso al pasaje de los sueños del faraón a José. Lo soñó 2 veces distinto. Y dijo que sí era, porque el Señor está demandando de nosotros lo que es sacrificio. Si gustan, hermanos, pueden tomar asiento porque me van a acompañar después. Gracias. Dice, lo que yo quiero a veces explicar, y voy a hacer como siempre la vez pasada, dar un tema de lo que es historia, un poquito. Alrededor de lo que se llama nosotros en el cristianismo se compone tanto por el catolicismo y las demás ramas que son protestantes como se conocen o evangélicas, de todas ellas. Alrededor de 2.300 millones de personas son cristianos, porque esa es la encuesta que se hace, de qué religión cada quien es. El catolicismo a veces no aparece cristiano, ¿verdad? Hay más de alrededor de 1.300 millones de ellos. Bueno, 1.300 millones son católicos. Además, más de 1.000 millones se componen en lo que son las demás congregaciones. Ahora, yo me ha llamado mucho la atención porque me encanta leer y me encanta ver el comportamiento de las personas hoy en día en las redes sociales. Podemos ver los que se hacen llamar, porque realmente tenemos que saber diferenciar el que es cristiano, el que se hace llamar cristiano y el que se comporta como tal. Por eso yo hago la diferencia. ¿Qué dicen los ateos? Yo creo en Dios a mi manera. ¿Qué dice un católico? Yo adoro y alabo a Dios a mi manera. Y a veces los que dicen ser cristianos y no lo son, que dicen, yo también creo en Dios y alabo a Dios a mi manera. Pero creo que Dios tiene algo muy curioso para llegar a Él y algo en verdad que todos lo aceptamos, que es la Biblia. ¿Correcto? Y de esa forma es que agradamos al Señor. Entonces, en estos 3 yo no hallo ningún tipo de diferencia, sino solamente en los que verdaderamente se comprometen con Dios. Y hay un texto que me llamó demasiadamente la atención. Pero antes de eso, yo siempre, como me encanta mucho leer y estudiar, en nuestro idioma hay signos de puntuaciones, comas, puntos y comas, puntos suspensivos. Vamos a aprender un poquito de esto porque va a ser de que quiero, porque mayormente los hermanos que nos van a ver por el internet tienen muchas cuestiones y la vez pasada me preguntaron mucho de esto. Y yo les digo, no, gracias a Dios doy, porque por lo menos hablo un poco de hebreo y estudio la palabra en el idioma que fue dada. Y eso no es para vanagloriarme, sino para compartirlo con todos ustedes, para que presten atención y escuchen lo que Dios verdaderamente dice. Y eso es para hacer que la iglesia, en verdad, como dijo Pablo, que todos ellos tienen, porque son los dones. Entre todos los dones hacen lo que es la iglesia. Bien, lo que es el punto y coma, que vamos a prestar atención a esto, se usa para separar oraciones independientes. Sepamos bien que cuando vemos un punto y coma y lo volvemos a ver adelante, esa oración no tiene nada que ver con lo que se va a explicar después, porque esto nos va a servir para el tema que vamos a tocar. Y también los 2 puntos. Los 2 puntos se usan para llamar la atención de algo, porque nuestra Biblia es en español, tenemos un idioma muy amplio. El idioma español es un idioma que es verdad de bastante amplio. Es bastante amplio. No es lo mismo que estudiar un idioma hebreo, que yo puedo decir una sola palabra y en español puedo sacar 20. No es lo mismo. Pero, bien, en estas citas que vamos a leer, hay 2 citas juntas y las vamos a leer todos y me van a acompañar porque son de corrido, y es Lucas 13 y va a ser también Mateo 7, pero vamos a enfocarnos en el capítulo 13 de Lucas. ¿Por qué? Porque si leemos los primeros versículos, cuando empieza a hablar, él es un historiador. Y vamos a ir a Lucas 13, el versículo 22 hasta el 30. ¿Me dan un amén cuando lo tengan? Ok. Dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor,
ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pongamos atención. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Allí será el llanto y el crujir de diente cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Y sigue. Porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y he aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Estas citas, ¿por qué yo escojo estas dos? El Señor me muestra algo muy interesante que lo vamos a estar desglosando en este momento. Las citas que yo también escogí, es muy similar, está separado de dos formas, en lo que es en Mateo 7, del verso 12 al 14 y del verso 21 en adelante. Esto que está mencionando Lucas acá también está en Mateo. Los dos evangelios son muy similares, cualquiera que lo haya estudiado. Son muy similares, lo vamos a ver. Voy a leerles también lo que es el de Mateo y después les voy a empezar a leer, a explicar texto por texto, y me van a acompañar con sus Biblias en el capítulo 13 de Lucas. Dice el capítulo 7, verso 12 de Mateo, dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí quiero hacer una pregunta, pero muy sencilla. Esto está más que todo en el mensaje del Señor. Cualquiera que me quiera acompañar al capítulo 7, y voy a hacer la explicación por qué yo expliqué del punto y coma acá en este capítulo, porque también viene la explicación es el capítulo 7 de Mateo, verso 12, porque acá hay una cosa muy curiosa, y lo vamos a ver. Si notamos nosotros en el verso 12 de este capítulo 7, aquí me está dando dos tipos de mensajes. Recordemos que los versículos y los capítulos vienen por una persona estudiosa del siglo XIII y XV. Dice, así que todas las cosas que los hombres queráis que vosotros, así también hacéis vosotros con ellos. Punto y coma. Aquí va separado. Porque esto es la ley y los profetas. Punto. Entrad por la puerta estrecha. Punto y coma. Damos de cuenta que aquí el versículo está cortado diferente, porque acabamos de leer que aquí nos está diciendo que esto es algo que está separado de lo que va a decir. Entonces la ley y los profetas se supone que eso es la puerta estrecha, de lo cual vamos a ver. Porque realmente mucha gente se confunde, y muchas veces este mensaje también va para los que nos van a ver en el internet. ¿Por qué? Porque ellos creen que porque uno mencionar ley y profetas, creen que van a ir a hacer sacrificio. Realmente ese es un erróneo, porque en su momento, si el Señor lo permite, vamos a explicar todos esos temas, porque son de verdad que se necesitan entender, porque un pueblo conocedor, no cualquiera viene con una Biblia y dice, no, cualquier versículo me van a decir. Claro, a Satanás le salió al Señor también diciéndole con un versículo bíblico, cuando lo quiso tentar los 40 días en el desierto, pero también el Señor le contestó, también está escrito. Cualquiera que conoce las Escrituras tiene cómo defenderse, ¿correcto? Ok, dice, entra por la puerta estrecha porque ancha es la puerta. Aquí está mencionando dos. Estrecho el camino que nos va a llevar al lugar y al objetivo por el cual nosotros estamos reunidos, pero ancho es la otra puerta de los cual nos lleva para donde Satanás quiere que vayamos. Y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pongamos atención, pocos y muchos. Ese es otro tema que lo vamos a ver aquí más adelante. ¿Ok? Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Habla de pocos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero si previamente le está diciendo no los conozco, en Lucas, y lo vamos a ver detenidamente. Entonces les declararé, nunca os conocí. Pero ¿cómo es posible que en su nombre hagan milagros, hagan señales y den profecías? Y esto lo vemos muchas veces, de lo que veníamos hablando con el pastor. Ese revuelo que hubo ahorita el día de ayer, que supuestamente iba a ser el fin del mundo. Yo he visto prédicas que de verdad yo hasta me río hasta el día de ahora, diciendo la fecha que se iba a acabar el mundo. Si cuando venimos hablando, ¿qué es lo que dijo el Señor? Que solamente su Padre en su sola potestad lo sabe. El día y la hora. Entonces no sé yo cómo alguien viene y se atreve a decir, Dios me ha revelado que es verdad. Lamentablemente, quien no estudia un poquito de eso, porque, como le decía yo a nuestro pastor,
La profecía de donde viene eso, del fin del mundo, que iba a pasar algo el día 23, es de un profeta ateo que se llama Nostradamus. Yo creo que esa gente van a tener a Nostradamus como profeta un día de estos en la Biblia, quizá en el canon bíblico, las sociedades bíblicas imprimen Biblia de lo que usted quiera. Eso sí es que están más locos todavía. Bien, vamos a empezar a leer, volvamos a lo que es el Lucas capítulo 13, verso 22, porque vamos a empezar a explicar estos temas. Y vamos a hacer muchos ejemplos de esto. Vamos a empezar a explicar el verso 22 y poner atención a lo que dice, porque empieza el verso diciendo, me dan un amén cuando lo vuelvan a tener. Amén. Porque esto, de verdad, por eso yo expliqué el oír y el escuchar. Amén. Y el Señor cuando a veces habla, muchas veces nosotros decimos, no, es que voy a esta iglesia porque me gusta que me hablan bonito, voy a esta otra porque me gusta que hacen bien los coros, aquí porque alabanzas bien, o aquí porque oran mejor. Pero a veces cuando la palabra del Señor siempre es fuerte. Démonos cómo el Señor trataba a las personas, hipócritas. Y estos mismos fariseos son los que se convirtieron más adelante en Hechos, cualquiera que lo ha leído. Muchos de ellos se convirtieron a la fe del Señor. Y sabemos bien que es lo que dice más adelante, celosos de la ley. Bien. En Lucas capítulo 13, verso 22 dice, pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando. Pregunta acá, ¿qué enseñaba el Señor? Una pregunta válida. Dice que pasaba enseñando y encaminándose a Jerusalén. Primeramente el Señor siempre iba por cada pueblo y aldea de su trayecto desde Galilea hasta Jerusalén. ¿Por qué? Cualquiera que ha leído, siempre el Señor hizo referencia a que no es posible que un profeta muera de Jerusalén. Curioso. Pero ¿qué es lo que enseñaba el Señor? Esa es la cuestión. ¿Qué es lo que enseñaba? Nosotros sabemos que no hay ninguna cita bíblica donde diga antes del bautismo del Señor que enseñara algo. No enseñaba, no hizo milagro. ¿Verdad? ¿Qué es lo que el Señor estaba esperando para enseñar? Porque en Lucas, en el capítulo 3, si lo leemos detenidamente, en el capítulo 2 y 3, está hablando de Juan, de todo lo que Juan pasó. Porque en Mateo solamente se enfoca en el Señor, pero en Lucas se enfoca, ¿por qué se enfoca en eso de Juan? Es muy curioso, porque empieza y dice que vino palabra del Señor a Johanán, a Juan, en el desierto, y comenzó a bautizar diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Curioso, arrepentidos. ¿Y qué fue lo que Juan hizo para enseñar de arrepentimiento? ¿Qué hacía la gente hacer? Bautismo. Démonos cuenta y pongamos atención a lo que está diciendo. Perfecto, y todos contestan bien. Aquí todo el mundo, el que dice creer, tanto hablo para los que son mesiánicos, que creen en Mashiach, tanto para los que son Nosratim, que creen en Cristo también, de otra forma, tanto los cristianos que dicen creer en Cristo, hay 3 pasos para llegar a este paso que vamos a ir diciendo, porque el Señor enseñaba esto mismo, y lo vamos a ver acá hasta con citas bíblicas, porque aquí no hablamos a veces de palabras que yo creo, no, aquí son citas bíblicas, porque cualquiera conmigo se va a aburrir, pero de leer la Biblia, no de otra cosa. Aquí se tiene que cumplir, y la palabra siempre es obedecer. Primero hay 3 pasos bien fundamentales. Arrepentimiento, que es lo que se predicaba Juan. Después de eso, enseñar era el bautismo. Pero, curiosamente aquí nos faltaba algo. Y es lo que vamos a ir viendo a lo largo de esta enseñanza que yo les quiero compartir. Porque dice en Hebreos capítulo 9 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Correcto? Muchas veces nosotros pensamos que es que ya solamente venimos a una iglesia y creemos que la sangre del Señor ya nos perdona con pecado, obviando el arrepentimiento y el bautismo. Eso no es así. Primero arrepentimos, después bautizamos y después nos limpia con la sangre del Cordero. Porque Dios es un Dios de orden, no es de desorden. Amén. Amén. En Mateo capítulo 4, verso 17, vamos a ver, porque el Señor llegó y se bautizó. ¿Correcto? El Señor se bautizó. ¿Y qué fue lo que dice el capítulo 4, verso 17 de Mateo? Me dan un amén si lo tienen y me siguen conmigo en lectura. Amén. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él dijo las mismas palabras que dijo Johanán en Lucas, capítulo 3. Y son las mismas palabras.
Él no le añadió, no le quitó. Por eso es que está escrito. No quitar y no añadir. Él dijo las mismas palabras. Y él enseñaba. Por eso dice acá, comenzó Jesús a predicar. En la palabra predicar, porque yo hago cita del libro de Mateo, porque también esto quiero que llegue a los oídos de mis hermanos que son mesiánicos, que a veces a mí me acusan que porque yo vengo a iglesias cristianas. Les digo yo, si la palabra cristiano del griego me lo vas a mí traducir en hebreo, es Mashiach, que es lo mismo. Y adoramos al mismo Señor. Amén. Y entonces aquí estamos nosotros a veces para instruir, no para dividir. Porque el Señor es amor, dice la Escritura. En el hebreo aparece un poquito más distinto, y aquí es donde yo me quiero enfocar y después se los explico. Dice, Meaed ahi ehel Yeshua likro vele amor shuvu dadar gigem ki malchut hashamayim karvadovo. Aquí está diciendo lo mismo, solo que en el hebreo agregan un poquito más distinto. Dice que con sacrificio. ¿Pero sacrificio de qué? Arrepentíos. La palabra arrepentirse, es una forma que está traducida aquí un poquito. Bueno, arrepentirse. ¿Arrepentirme de qué? Todos los días nos arrepentimos de algo. Pero el Señor aquí no está diciendo eso. Usa la palabra shuvu en hebreo, que la vamos a explicar. Porque eso es arrepentirse, pero realmente está traducido arrepentirse, pero realmente no quiere decir arrepentirse. Él está diciendo, vuélvanse. ¿Que se vuelvan de qué o de dónde? Esa es la palabra que se utiliza. Shuvu, en hebreo, lo que se traduce en griego es arrepentirse, pero que se vuelvan de un camino donde están. Porque Él está diciendo, grande y espacioso es el camino que lleva a la perdición. De ese camino es el que Él está diciendo, vuélvanse al camino, la verdad y la vida que es el Señor. Amén. Amén. Aquí yo busqué la definición para todos aquellos amigos que dicen, no, es que van a judaizar la iglesia. No, amigos, vamos a buscar, porque yo también estudio demasiado y me busqué para esto la definición de arrepentidos. La definición de arrepentidos, cualquiera que estudie las escrituras con el diccionario Strong, que está ahí en el internet, cualquiera lo puede buscar, dice que otra posible traducción es volveos a Dios. Vemos que estamos utilizando aquí con definiciones de lo que yo estoy hablando. La palabra shuvu es volverse. Y aquí están diciendo que una posible traducción también es volverse a Dios. Y está hablando, él dice que no vino a llamar a justos al arrepentimiento, sino a... Amén. Y dice Juan, que el que diga que no tiene pecado es mentiroso, que no. Bien. Pero no podemos a veces nosotros, porque en hebreo, también se lo voy a leer, y esto quiero que a veces le presten mucha atención, porque en hebreo hay una cosa nosotros a veces pensamos que, bueno, yo voy y pido perdón al Señor y eso es todo. No, el Señor no está diciendo eso. El Señor no dijo eso. El Señor no vino a morir para que nosotros digamos que estamos limpios y volvamos de nuevo nosotros, porque dice, no echéis vuestras perlas. ¿Me entienden? ¿A qué está diciendo? Lo que ya está limpio no lo podemos volver a ensuciar. No puedo decir yo que el Señor ya me limpió, vino a sacrificarse por mí y yo volver a hacerlo de lo cual yo ya me arrepentí. Entonces no es arrepentimiento, me hago yo mentiroso. Y tomo por menos yo eso del sacrificio. Y eso no es así. La otra forma es cambiar vuestra manera de pensar. Otra posible traducción dice acá. Y expresión que invita a un cambio radical. Esto no es sencillo. Esto no es sencillo. Porque aquí hay que a veces entender las palabras que el Señor dice. Porque yo puedo leer algo, sí, está bien, perfecto. Yo me acuerdo cuando antes yo pasaba ahí viendo hasta novelas, televisiones, 1 hora, pero ya cuando leo un versículo bíblico ya estuvo, sueño me da. Así es la manera a veces hoy en día como alabamos al Señor. Y realmente yo me pregunto, ¿es eso la verdaderamente? ¿Yo por qué razón yo respeto tanto al pueblo hebreo? El Señor, ustedes me podrían desmentir a mí si son mentiras, en Lucas, en Mateo, en Marcos, en Juan, llegaba los días de Shabbat, de reposo, los días sábados, está traducido en la Reina Valera, a la sinagoga y enseñaba. ¿Y qué es lo que se estudia ahí? ¿Qué es lo que estudiamos acá? Yo creo que las Escrituras. Lo mismo es una costumbre que se tiene, como costumbre. Entonces, ¿qué digo yo? Bueno, yo quiero seguir los pasos del Señor. Yo me pongo a estudiar por eso. ¿Por qué? Yo tengo muchas personas que son inteligentes, amigos, exégetas, son luminarias en eso, pero también asimismo el diablo quiso torcer las Escrituras para acercar al Señor. ¿A cuántos de nosotros no? Viene un hermano, nos engaña y dice, el Señor me ha revelado. Bien, perfecto, entonces tiene que la revelación estar de acuerdo con las Escrituras. No puedo yo estar diciendo una revelación en contra de ello. Y esto es lo que tenemos que nosotros saber. Vamos aquí ya por los pasos que Él dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y aquí tenemos la palabra acercado. ¿Qué significa la palabra cerca? Porque él ha dicho ya que ya está acercado, ya está cerca. Está ahí. La palabra cerca en el español es muy curiosa. Porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra cerca es un adverbio, no es un verbo. Es un adverbio. ¿Y qué significa? Que está próxima o inmediatamente en el tiempo o el espacio. Está ahí, presente, no lo vemos. Porque dice Pablo que la fe no se ve. Es la convicción de lo que usted no puede ver. Eso es emuná. Eso es fe. ¿Entiende? Esto, por eso es que nosotros a veces actuamos y tenemos que actuar por fe. Cerca, ¿qué dice la palabra cerca? Esto me recordó a mí al texto de Romanos 18, lo que Pablo dice. ¿Qué dice Pablo? Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, y en tu boca y en tu corazón. Habla de lo mismo, el mismo verbo ahí, cerca. Estaba ahí, arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Señor siempre hablaba del reino de los cielos, habla lo mismo. Pablo hace una cita de lo que es Deuteronomio capítulo 30, versículo 14. Habla lo mismo, está ahí escrito, es una cita que él hizo. Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. ¿Para qué la cumplas? ¿Por qué aquí hago reseña a este verso que dice para que la cumplas? Porque anteriormente yo dije que a Juan está dicho en Lucas que vino palabra del Señor a Juan en el desierto y comenzó a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que el Señor iba enseñando en su trayecto que iba a Jerusalén. Él iba predicando arrepentimiento a todo el mundo, a todas las personas. Por eso yo a veces digo, hay que a veces aprender, y por eso hice yo las definiciones de escuchar. Y para nosotros el Señor es la palabra. ¿Qué es lo que dice Juan 1:1? Verbo es lo mismo que palabra. En el principio era el verbo, en el principio era la palabra. El verbo era con Dios. Y el verbo era Dios, correcto. Otra cita que yo hice acerca de esto, de lo que el Señor predicaba, está en Marcos 1:14. Está en Marcos 1:14. Este tema, no sé hermanos si me van a ir siguiendo, me van siguiendo a lo que yo quiero llegar a decir. Lo que el Señor iba predicando, porque aquí vamos por partes, reglas. Primeramente arrepentimiento, después bautismo y después es eso lo que es verdaderamente cuando nos limpian de los pecados. Porque este tema no era el que yo iba a dar. Esto yo se lo dije al hermano Teo. Hermano, pero si es que a mí realmente me tuve que volver a editar esto porque yo voy a hacer lo que el Señor diga, no lo que yo quiera. Amén. Tenemos Marcos 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, estamos hablando después de que Juan fue encarcelado, dice Marcos, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Predicando, eso es lo que enseñaba. Enseñar es lo mismo. Diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y dice: arrepentíos y creed en el evangelio. Habla de lo mismo. Arrepentimiento que ya se ha acercado, ya está ahí. Y esto es lo que vamos a seguir viendo en el versículo 13 del capítulo 13 de capítulo 13, versículo 23 todavía de Lucas. Porque esto solamente es el versículo 2. Estamos hablando de lo que es que el Señor enseñaba, porque está ahí. Que Él iba enseñando desde un trayecto a otro por aldeas y ciudades. Versículo 23 de Lucas dice: y alguien le dijo: Señor, una pregunta, ¿son pocos los que se salvan? Aquí hace una pregunta. ¿Pocos los que se salvan? La cantidad de poco es una cantidad que alguien diría escaso, poquito. No digamos todos. Por eso hay que poner atención a lo que está diciendo. La pregunta que le hacen al Señor es: ¿son pocos los que se salvan? Le hacen una pregunta literal. ¿Ok? ¿Y qué dice? Poco, la palabra poco es un número escaso. Y esta palabra también viene de la palabra que también va en lo que son sinónimos y antónimos de remanente, que a mí por eso me llamó la atención. Digo yo, bueno, la palabra remanente, ¿y cómo se llama nuestra iglesia? Remanente de Cristo, ¿verdad? Remanente significa que son poquitos, son pocos. Eso está escrito en la Escritura.
Eso no es que se lo inventó, no, nadie, no. Eso está escrito, esa es la cita de la cual hace referencia Pablo en lo que es en el capítulo 9 de Romanos, versículo 27. Yo por eso hice la cita, porque está desde Isaías. También Isaías clama tocante a Israel: si fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Como si fuere. Pongan atención a lo que está diciendo. Porque es que yo vengo hablando de arrepentimiento, que ya está cerca, y lo que está diciendo acá. Y todo esto viene unido. ¿Por qué? Por la forma de que está compuesta las oraciones y los verbos y los adverbios acá. Porque estamos estudiando nosotros algo que es para prestar atención. Por eso digo yo, oír y escuchar no va a ser lo mismo. No sé si me van entendiendo lo que yo voy queriendo acá hacer. Vamos a tocar también lo que es la palabra cerca. Por eso dice, y de eso viene poco. ¿Correcto? Habla de poco. Sí. Porque dice, también Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. Nadie la contaba hasta el momento, me supongo. También dice la promesa que era como las estrellas del cielo. Tampoco las han contado hasta el momento. Tan solo el remanente será salvo. Eso está en el capítulo 9 de Romanos, verso 10. Y esa es la cita de Isaías 10:22. Ahora, aquí dice pocos, porque la pregunta que le hacen a él: ¿son pocos los que se salvan? Eso le preguntan. Veamos la respuesta del Señor en el verso 24. ¿Qué dice el Señor acá? En el capítulo 13, verso 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos, que es la palabra esforzarte. Esfuérzate. Pongamos atención a las palabras mayormente esenciales acá de entender. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Pongamos atención. Ahí le preguntaron: ¿son pocos los que se salvan? Y él dijo: esfuércense, que hagan esfuerzo, que luchen por querer entrar por la puerta angosta. No que se vayan por el camino más fácil. Bueno, yo como el católico, yo voy a adorar hacia mi Señor, a mi Dios, yo sí creo en Él. Así me voy a morir yo con la Virgencita de Guadalupe y una camándola aquí en el cuello. Ellos van para el cielo, todo el mundo. No podemos así. Por eso estamos hablando de los pasos que están a seguir: arrepentimiento, bautismo y lo que es después esto, la remisión con sangre, que es la sangre del Cordero. Porque no podemos nosotros hacer los pasos al revés, no. Él está diciendo esto: procuren, dice, entrar. Os digo que muchos procurarán entrar. Van a procurar. Muchos. Aquí está hablando, no responde de pocos. A lo que le preguntaron esto, dijo: esfuércense por entrar por la puerta angosta. Porque muchos van a querer entrar. Muchos. Y esto es verdad. Muchos. Por eso yo hice el dato que son más de 2.000 millones de personas que creen en el Señor. Pero ¿creen ustedes que verdaderamente todos ellos hacen lo que el Señor demanda? A mí me da pena ver eso a veces en el internet, allá en el Facebook. Yo soy cristiano bendecido ahí, mostrándose, teniendo a su marido en su casa y allá: ay sí, mi amorcito, el otro ahí nomás. Y soy cristiano bendecido, vamos allá. Solo le falta nada más ir a pedir la hostia a una iglesia evangélica. De eso estamos hablando. Porque si verdaderamente salimos de allá para venir acá y hacer lo mismo, entonces... ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Esto, por eso estoy hablando de que el Señor dice que lo regresemos de todo eso. Cambiar, arrepentido, dice que es cambiar la forma de pensar. Eso es, cambiar nuestra forma de pensar. Lo que yo creo que es bueno no es bueno. Por eso dice el Señor que sus caminos no son así como los de uno, como que fueran culebras allá en el monte. No son así. Amén. Amén. Versículo 25 dice: después de que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá: no sé de dónde sois. Aquí yo quiero que hagamos un pequeño paréntesis y recordemos una cosa. Aquí el Señor está dando algo profético, algo que es más que todo espiritual y que cada quien lo podrá entender. Aquí el Señor está hablando que dice que son pocos realmente, porque hay que esforzarse por entrar por la puerta angosta, y la puerta angosta sabemos que es lo que el Señor ya mandó que nosotros hiciéramos. Independientemente, aquí el Señor no me va a llegar a decir a mí: no, es que te voy a salvar porque vos sos más bonito.
porque vos haces esto más aquí, porque vos haces esto más allá. No, está diciendo Él ya lo que Él quiere es que uno se esfuerce para cumplir lo que Él ya ha demandado. Y aquí está diciendo una cosa muy curiosa. Nosotros sabemos que el tiempo ya está cerca. Nosotros ya sabemos esto. El pastor vino las otras veces y dijo lo que pasó en Texas, el huracán que había. Seguido de eso, pasó Irma. Vino José, viene Lee, hay terremoto en México, va a pasar esto allá. Y la gente con miedo. Ah, no, es que ahí sí voy a la iglesia. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Si históricamente yo he visto que hasta más de 9.5 ha habido en el 1960 hubo un terremoto allá en Chile, en Sudamérica. ¿Me entiendes? En el 1700 en el Perú, registrado un gran terremoto también. A lo largo de la historia esto ha ocurrido. Pero yo les pregunto verdaderamente, a veces a Dios lo buscamos por temor, en prueba. En prueba. Porque es que así nos han enseñado. Esa es la manera que, por eso es que Él dice arrepentirse. Eso también tiene que ver con la manera de nosotros pensamos. Porque nosotros a veces pensamos, no importa. 3 padres nuestros allí sentados en alguna esquina y ya estuvo, ya voy, ya para la casa, tranquilo. Ya. Eso no es así. Esto se necesita sacrificio. Por eso yo hago la cita para cualquier hermano que lo vea en el internet, va a saber que es que eso está hablando de un sacrificio de yo. Un sacrificio mío. ¿Me entienden? Ok, sigamos. Dice, después de que el padre de familia se haya levantado, se levante, porque ya todo está a las puertas, dice la Escritura. Correcto, ya todo está a las puertas. Aquí está haciendo el Señor alegoría del padre de familia que es Dios. Cuando ya Dios diga, ya, que se dé ya lo que dice en Apocalipsis, que ya pase todo eso. Dice, cuando el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, cuando ya no haya oportunidad para nadie, porque la ha habido y la hay hasta el día de ahora, oportunidad, cuando ya el padre de familia haya cerrado la puerta y ya no deje entrar a nadie, cuando todo el mundo ya diga, ya vea las pruebas que estén pasando, y aquí vengan a querer tocar la puerta y decir, Señor, hoy sí me arrepiento, hoy sí perdonadme, hoy sí disculpame. No, eso no es así. Es por eso lo que está diciendo. Aquí hay que escuchar, porque es lo que está diciendo acá. Y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta. Eso está diciendo. Cuando ya Dios diga que ya no, ya estuvo, ya se va a cumplir todo lo que está en la profecía de Apocalipsis. Cuando ya todas las personas empiezan a ver que todo eso se está cumpliendo y empiezan a llamar a la puerta. Abrinos. No, yo te he conocido, yo te he escuchado, allá yo te alababa también, allá yo te predicaba. ¿Pero qué? Lo que hacíamos escondido, que nadie lo vea. El hombre no puede verlo, hermano. El hombre no puede ver lo que los otros hermanos hacemos a escondidas. Pero ¿quién es el único que ve? Amén. Dios es el único que nos ve a nosotros. Él conoce nuestro corazón. Por eso Pablo dice que el Espíritu es el que revela, porque el Espíritu de Dios es el que escudriña. Amén. Amén, hermanos. Entonces está diciendo, llamar a la puerta diciendo, van a decir, Señor, Señor, ábrenos. Ay, Señor, hoy sí, perdóname. Ay, Señor, hoy sí, no te preocupes, hoy sí cumplo lo que quieras. Hasta si es posible voy caminando aquí, como los católicos allá cuando adoran a la Virgen de Guadalupe en México. Pero millas caminan hincados, con ese muñeco en la espalda. Y a veces uno acá, tranquilo, no te preocupes. Conozco muchos hermanos que así son. Conozco muchos que así son. En verdad, hermano, que es que la verdad. Yo les dije, más bien tengo un grupo que de verdad son retractores. ¿Para qué les cuento? Ahora yo soy el anticristo para muchos. ¿Por qué? Porque vengo de una iglesia evangélica. Mi fe a mí, el pastor nunca me ha dicho, cambia tu manera de cómo hablas, cambia tu manera de pensar, en ningún momento. Aquí la hermana ayer dijo una gran verdad, y el pastor lo sabe. La primera vez que yo lo vi a él me dijo, hermano, ¿usted se ha bautizado? Yo le dije, no, yo hice un voto con Dios. Hice un voto cuando yo me acerqué a él y yo me arrepentí. Yo dejé esa mentira que yo decía, yo soy católico con una camando en la calle en la discoteca allá, bailando. Yo dejé esa mentira y dije, yo sí tengo la Biblia católica que la leo. Nunca me mandan a beber, nunca me mandan a fiesta, nunca me mandan a nada. Yo mismo me estaba mintiendo, dije yo. Pero cuando verdaderamente yo me acerqué a los pies del Señor, yo hice un voto, una promesa. Por eso dice, cumplir vuestras promesas a Adonai. Amén. Yo le dije al Señor, yo quiero prepararme en tu palabra por 7 años. Y eso lo mencioné las otras veces, que el Señor siempre, muy realmente habla siempre en 7. Es un número perfecto para muchos. ¿Y qué dice? Yo le dije a él, el pastor está ahí, él me puede mentir. Él me preguntó, ¿usted se ha bautizado? Y le dije, no, estoy esperando el momento de bautizarme. ¿Y qué pasó? Lo pongo en oración. Yo aquí me sentí desde el primer momento como estar en mi casa, familia, tranquilo.
Por eso dijo el hermano ayer que ya se sintió en familia, porque es la verdad. Aquí uno lo acogen a uno acá como que si fuera de su casa, no lo conocieran de años. Eso es el amor de un verdadero cristiano. Ve'aftá, amarás a tu prójimo. Gloria al Señor. El Señor dirá, y respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. No sabrá de dónde son. Porque así como a veces nosotros lo negamos, a veces decimos, sí Señor, te conocemos. Pero a veces con nuestros actos le negamos al Señor, porque Él no nos manda a nosotros a pecar. Dice un adagio, el Señor ama al pecador, pero no al pecado. Y dice, ¿qué dice Pedro? Que de una misma fuente no vierten dos aguas. No hay agua dulce ni agua salada. No es así. Esto es alegoría para lo que dice de tibios en la Biblia, en Apocalipsis. Esto es alegoría, hermano. No podemos estar en una misma fuente. Bueno, de acá voy a tomar agüita un poquito saladita y de aquí agua dulce. No, esto no es así. El Señor es, por eso se llama santo. La palabra santidad a veces nosotros la escuchamos, pero muchas veces no la entendemos. Por eso el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, no se posa sobre cualquiera. No se posa sobre cualquiera. Por eso dice, y fue lleno del Espíritu Santo hasta la mamá de Juan. Imagínense. Desde el vientre. Eso es lo que nosotros nos enseñan. Por eso nosotros a veces tenemos que prestar atención a todo esto, lo que el Señor a veces nos está mostrando en su Escritura. Yo me llamo cristiano, yo me llamo mesiánico, yo creo en Mashiach, yo creo en Yeshua, en Cristo, en Jesús, como le llamamos nosotros. Pero ¿qué es lo que a mí me va a identificar de los demás? ¿Por qué razón yo me enfoco siempre en leer cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Porque ahí están las palabras de Él. Ahí están las palabras de Él. ¿Y qué es lo que Él va a decir? No, señores, que mira, es que allá, yo me recuerdo que allá el Padrecito me dijo a mí que yo hiciera esto, con 20 Ave Marías y 40 Padres Nuestros y 10 credos por lo menos, ya yo te agradaba a ti. No, porque yo no he dicho eso. Yo nunca mandé eso. Yo nunca mandé eso, dice el Señor. Por eso yo tengo que, como un cristiano que verdaderamente soy, porque cristiano significa en la palabra griega seguidores de Cristo. Amén. Amén. Seguimos con el versículo 26. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pues la palabra enseñó. Enseñó. Y estas personas le van a decir, bueno, es que tú has enseñado esto. ¿Pero han cumplido lo que el Señor enseñó? No. El Señor ha enseñado a apartarse de la levadura de los perushim. Los perushim son los fariseos. ¿Qué enseñaban ellos? Hipocresía. A veces me podían decir a mí, ama a tu prójimo, pero yo ayudando aquí a mi enemigo. ¿Qué dice Pablo? Haciendo cita de un proverbio. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo esto harás que se le caiga la carita de vergüenza. ¿Y qué es lo que dice el Señor en el capítulo 5 de Mateo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien me da aquí, tengo que voltear en la otra. ¿Hacemos esto nosotros? No. El Señor te reprenda. No puedo hacer eso. ¿Ah? Yo me acuerdo aquí una persona que el pastor quizás se va a reír. Ah, no puedes tocar un ungido del Señor. Por favor, hombre. Santo Dios. Santo Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Y muchas veces hacemos esto. Muchas veces hacemos esto. A veces hablamos nosotros de eso. Y por eso es que yo les digo muchas veces, yo por qué razón presto atención. Porque el Señor siempre habla. Por eso dice que el Señor no hará nada sin antes avisarle a sus siervos los profetas. Está escrito. Por eso el Señor siempre decía, escrito está. Bueno, escrito está ¿dónde? Yo puedo buscar allá a todo ese montón de santos, a Orígenes, a Filisteos. Pudiera buscar allá todos los escritos de ellos y me van a decir, escrito está, pero ¿dónde? No, él hablaba de la escritura. Tenemos que entender lo que está diciendo. Entonces, en ese momento, cuando ya el Señor cierre la puerta y ya no deje entrar a ningún pecador, porque tiempo han tenido de arrepentirse, obedecerle, sacrificarse, dejar lo que se le llama pecado. En el hebreo esto de pecado se llama Yetzer Hará, que es la inclinación que nosotros tenemos por hacer lo malo. Por eso Pablo en el capítulo de Romanos dice, lo que yo no quiero, eso hago. Y era cumplirle a Dios. Porque él quería pecar, dice. En el capítulo 7 de Romanos y el capítulo 8, estos van de la mano. Hay que leerlo. Lo que él quería en el capítulo 7 y lo que hacía por medio del Espíritu en el capítulo 8. Porque la verdad que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, dice. Y ese es otro tema que se va a tocar en su momento si el Señor lo permite. Dice, y entonces le van a decir en nuestras plazas, enseñaste. Volvamos a repetir eso. Entonces, acá volvemos en el versículo 27, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Versículo 26.
27 está diciendo, perdón, os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí. ¿Qué dice? Hacedores de maldad. Hacer. La palabra hacer maldad es pecar. Es pecar. Y muchas veces nosotros no sabemos qué es pecado. Yo muchas veces lo digo. Para mí es fuerte. ¿Por qué? Porque yo estudié mucho lo que es la Torá. ¿Qué es Torá? Torá son los primeros 5 que usted lee. Génesis, Éxodo, Número, Levítico, Deuteronomio. Esa es la Torá. Ahí están muchos mandamientos de Dios. Nosotros en el decálogo de los 10 mandamientos no vamos a ver no mentirás. No lo vemos. En Levítico 19, ni mentirás. Dice ahí. Es que no lo tengo que hacer. A veces nosotros tenemos que entender todo esto. Nosotros estamos llamados a veces para estudiar, para leer. Y con esto, el Espíritu del Señor es el que nos va a guiar. Amén. Amén. Hacedores de maldad, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando el Señor se levante, cierre la puerta y empiece la gente a tocar. Cuando ya no se abra, allí es donde será el llanto y el crujir de dientes. ¿Verdad? A esto es lo que está diciendo. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos. Aquí está hablando de los que hacen lo malo, porque escrito está, sus santos profetas, sus siervos, los profetas. ¿Correcto? Y dice Pablo que el espíritu de los profetas están atados a ellos. Todo aquel que dé profecía para el Señor es un profeta. Por eso dice que son los dones del Señor. Y muchas veces nosotros a veces no escuchamos lo que el Señor está queriendo decirle. Y el hermano Teo siempre hace eso, siempre lo dice. Siempre lo dice. El Señor tiene preparado algo para cada uno de ustedes. A lo mejor no en profecía, pero sí en alabanza. A lo mejor no en alabanza, pero sí en ayuno. A lo mejor no en ayuno, pero sí en oración. Todo esto tiene que ver. Por eso Pablo habla de los dones espirituales. ¿Ah? El don de entendimiento, el don de conocimiento, los 7 espíritus del Señor. Está escrito ahí en sabiduría. En el capítulo 11 de Isaías. ¿Me entienden? Y esto está ahí. Y nosotros tenemos que entender lo que está diciendo. El Señor está diciendo que el Señor aquí está mencionando algo muy diferente. Él hizo una promesa a Abraham. Hizo una promesa a Isaac. Y la ratificó con Jacob. Y todavía está mencionando a los profetas que Él usó para amonestar a su pueblo. Que está diciendo que van a estar ahí. Y a veces nosotros por decir que ya, bueno, el pueblo de Israel ha pecado demasiado. Sí, pero hay que leer lo que dice en Deuteronomio. Hay que leer. Dice que Él ha amado a ese pueblo no porque ellos fueran mejores que los demás, era porque eran los más pequeños de todas unas naciones. ¿Cuántos dicen en el Éxodo que habían salido? 600,000 hombres, sin contar los niños de a pie. Más de 1,000,000 de personas. Y también está dicho ahí que había muchos egipcios que los siguieron a ellos. Él no les dijo, váyanse de acá, no los quiero, no. ¿Por qué? En Éxodo 26 dice, y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. Mandamientos. Amén. Eso está diciendo acá. En el versículo 29 dice, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. ¿Ok? Aquí está hablando que solamente de ellos, de estas personas que le escucharon pero no lo obedecieron, solamente se van a sentar de su descendencia, solamente los patriarcas y los profetas. Los que no quisieron escuchar, pues perfecto, están afuera. Pero aquí hace mención de los que sí le escucharon, que van a venir ¿de dónde? Del oriente, del occidente, del norte y sur, de los 4 puntos cardinales. Y cualquiera que haya leído Apocalipsis no necesito mencionar que está escrito ahí también. 4 ángeles. No necesito mencionar eso. Y aquí, en estos puntos, yo hice una referencia muy bonita, y me gustaría que alguno de ustedes me pudiera leer lo que es en el Salmo 107, versículo 2 y 3. Acerca de esto, porque yo hice una referencia acerca de esto que estamos leyendo en el versículo 29 de Lucas. Alguno de ustedes que me lea, por favor, el Salmo 107, verso 2 y verso 3. Sí. Díganos los redimidos de Jehová, los que han redimido del poder del enemigo, y lo ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del
Amén. ¿Han escuchado lo que dice el hermano Roque? En el mismo orden que habla en el verso 29, habla en el Salmo. Y estamos hablando del mismo tema. Redimidos. Muchas veces decimos nosotros que el Señor ya nos redimió. Está aquí hablando en el Salmo, es una profecía, porque sabemos nosotros que David existió antes que el Mesías, no fue al revés. ¿Verdad? Esta es una profecía, está diciendo, díganlo los redimidos de Jehová, de Adonai, de Jehová, de Yahvé, como le quieran llamar. De cualquier término, es el mismo Dios. Adoramos al Dios de Israel, no Dios de muertos nosotros. Y está diciendo a los redimidos que ha redimido del poder del enemigo. Los ha rescatado de lo que estaban haciendo mal. Él ya les perdonó. De lo que estamos hablando de arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estamos hablando de lo mismo. Amén. Y dice, lo ha congregado. Congregación, viene del mismo término. De cajal, en hebreo. De iglesia, en el griego. Y también traducido al español y en el latín. Viene lo mismo, los ha congregado en un solo sitio. Aquí no va a haber un pueblo allá, otro pueblo acá, otro pueblo acá. No, dice que todos. De esa es la gran multitud que habla en Apocalipsis. ¿Quiénes son estos, Señor? No lo sé, dígame usted, le digo. No, tú lo sabes, Señor, le digo. Estos son los que son limpiados por la sangre del Cordero. Una gran multitud, grande, grande. El Señor de su mismo pueblo, así como es el Señor es amor, dice la Escritura. Pero también así es severo en el castigo. Porque dice que castiga a los que Él ama. Al que no ama, pues ahí lo va a dejar que ande por ahí. No, bueno, yo anduve ahí tranquilo, no importa. No, está hablando aquí. Eso dice. Y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Muchas veces nosotros escuchamos en las iglesias, que incluso hasta el pastor lo ha dicho muchas veces, la boda del Cordero. ¿Qué menciona ahí? Se sentarán. Está hablando de algo que va a pasar. No dice ya se sentaron. Se sentarán en la mesa del reino, en el reino de los cielos. Todo aquel que anhele eso verdaderamente tiene que estar escuchando ya lo que en el paso que venimos. Arrepentimiento verdaderamente y sincero. Para mostrarme arrepentimiento tengo que hacer yo shuvu, realmente, lo que dice más adelante, que es un sacrificio, y es una muestra de mi sacrificio, es el bautismo, para después yo poder ser verdaderamente perdonado. Porque yo de labios, como dice la Escritura, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿dónde? Lejos, habla. No habla, no, yo estoy ahí. No, a mí no me dijo. Me llamó mucho la atención lo que dijo el hermano ayer. Yo le presté atención. ¿Qué dijo el Señor? Que iba a levantar un rey conforme a su corazón. Fue David. Conforme. Pero también David le falló, pero se arrepintió. Amén. Eso mismo tenemos que hacer nosotros. Le hemos fallado al Señor, tenemos que arrepentirnos. Porque de eso estamos hablando. Arrepentirnos y dar muestra verdadera que nos hemos arrepentido. No solo de labios, hermanos. Amén. Y en el verso 30 habla, he aquí hay postreros, que significa segundos, que serán primeros, y primeros que serán postreros. El pueblo de Israel fue llamado primeramente, y no escucharon. Y nosotros no fuimos llamados primeramente, pero sí posteriormente, y sí escuchamos. Por eso aquí cambia el orden. Los primeros que no escucharon, ellos entrarán segundo. Porque por eso Pablo lo dice. Aquí yo no puedo venir a decir que ahora nosotros vamos a suplantar a Israel. No, porque por eso Pablo dice que está escrito. ¿Ha desechado ahora Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque yo también soy israelita, menciona. ¿Verdad? Y dice que hasta que entre toda la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Por eso serán postreros, ellos ya no serán primeros. Amén. No sé si me están entendiendo, hermanos, lo que estamos hablando. ¿Ok? Ahora, aquí el Señor está haciendo algo muy curioso, y este tema es lo más fundamental de esto. El Señor ya cambió el orden de las cosas, porque aquellos no escucharon. Ya cambió el orden de las cosas. Ahora, yo quiero que ustedes que se vayan conmigo al capítulo 21 de Mateo, y entendamos por qué es que el Señor es grande en misericordia y hace el llamado a la gente. El Señor siempre habló de esta forma. El Señor siempre habló de amar de corazón. Vámonos al capítulo 21 de Mateo, desde el verso 28 hasta el 32. Lo vamos a leer. Amén. Amén. Pero, ¿qué os parece? Dice, un hombre tenía 2 hijos. Estamos hablando, 2 hijos. ¿Ok? 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él,
al primero. Él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Hace alegoría de la misma palabra que él empezó a predicar y él no cambió su mensaje. Aquí no puedo decir, el Señor empezó a inventar. No, aquí está diciendo, está haciendo alegoría de esto. Por eso está haciendo alegoría de los dos hijos. El que verdaderamente cumple y el que no cumple. Sigamos leyendo en el verso 30. Y acercándose al otro, el primero dijo que, no voy, pero sí arrepentido fue. Después arrepintió, ¿verdad? Y él fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, le dijo de lo mismo. Y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Amén. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Pregunta él. ¿Qué respondieron aquellas personas? ¿Qué dijo él? El primero. Jesús le dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan, en camino de justicia. Y que dice, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creerle. Aquí está hablando, hermanos. Aquí está hablando de lo mismo tema que vengo hablando. Arrepentimiento. ¿Y Juan qué es lo que predicaba? Era un bautismo. Él no predicaba, bueno, vámonos a hacer, a cumplir, vámonos a leer Cábala. Mucha gente no habrá hablado de qué es esto de Cábala. Cábala, eso es más que todo espiritual. De eso se utilizan hoy en día muchos espiritistas. Y eso se estudia en Israel. Es muy interesante saber de estos temas. La brujería tiene un procedimiento. Ellos si le van a leer a usted la escritura, ellos no se la van a leer como usted la puede leer. No, ellos le van a buscar un sentido espiritual, incluso espiritistas, a toda la Torá. Y eso es antibíblico. Por eso es que el Señor les reclamaba mucho. Porque ellos se dirigen por esto, por las enseñanzas. Aquí también es claro que uno puede aprender mucho de esto para saber con quién va a hablar. Porque hay que saber uno con quién va a hablar. Si uno no tiene a veces palabra o conocimiento de con quién va a hablar con una persona, porque hay gente astutas. Satanás es astuto. Y aquí lo que estamos leyendo nosotros, esta palabra, lo que el Señor da, viene ligado con todas sus palabras. Está diciendo que el primero que mandaron se arrepintió y fue. Se arrepintió y fue. Porque primeramente dijo, no, yo no voy. Y el segundo dijo, yo sí voy a ir. No, Señor, yo sí, ya sabes, yo sí, aquí estoy, siempre. Pero realmente no cumplimos lo que el Señor demanda, ¿verdad? El Señor siempre nos hace un llamado. Y nos está haciendo un llamado. Pero yo no voy a esperar aquí a sentarme tranquilo, el Señor baje, haga por mí las cosas, me venga de nuevo a lavar los pies como se los lavó a Pedro. No voy a esperar yo eso. Lamento decirles que no. Ya Dios da sus pasos, el que lo quiera seguir bien, perfecto, y el que no va a quedar allá como en Lucas 16, como yo lo dije la vez pasada. La parábola de Lázaro y el rico. ¿Para qué es lo que nos sirve la Escritura? Para no llegar al infierno. Y el Señor no vino añadiendo ni quitando. El Señor vino a decir que hay que cumplir. Cualquiera que los cumpla y los enseñe, este es el que será llamado Gadol, grande en el reino de los cielos. Mateo 5. Mateo 19. Está ahí escrito. ¿Ok? Y la palabra arrepentirse es preocuparse después. O una cosa de lamentar. Arrepentirse, lamentar o que me pese a mí. Es el sacrificio. Por eso dice aquí en Juan 3:8, está diciendo en el capítulo 3, versículo 8, Juan siempre hace una cosa y una aclaración. Haced pues frutos ¿de qué? Dignos de arrepentimiento. Siempre se están basando. Nosotros a veces creemos y decimos, este es el Evangelio. No, el Evangelio estaba profetizado. ¿Cuál iba a ser el Evangelio? El Evangelio para Dios, incluso, porque todo el pueblo ya había, porque dice, porque por causa de que todos pecaron. Amén. Todos, dice, están destituidos de la gloria. Pero dice que, pero tenemos todavía la oportunidad de ser restituidos. Si nosotros a veces leemos más adelante lo que es la santidad, lo que es el ser el sumo sacerdote ahora que nosotros tenemos, que es el Mesías. Pero dice, para eso, el bautismo de arrepentimiento. ¿Y para qué es esto? El bautismo del arrepentimiento. Si lo vamos a Lucas, el capítulo 3, verso 3, lo voy a invitar a leer, porque con esto yo voy a terminar para dejarle ya acá el tiempo al pastor, para que nosotros pongamos atención a esto. En el capítulo 3, versículo 3 de Lucas, de lo que estamos nosotros leyendo. Y por eso yo les hice la invitación, que a veces escuchemos. Son 3 pasos para verdaderamente comprometernos con Dios. Primeramente, arrepentimiento. Segundo, bautismo. Y tercero, ya para poder ser limpios con la sangre del Cordero.
Amén. Dice en el capítulo 3 de Lucas, verso 3. Denme un amén, si lo tienen. Amén. Y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para... ¿Se da de cuenta? Si yo no hago eso en señal para que verdaderamente sean perdonados mis pecados, entonces no lo son. Sí está dicho acá, porque si no, entonces esto sería mentira y ya me pongo a leer yo mejor allá el Ramadán, allá, o el Corán, si es posible. Estar allá, adorando a Alá. No, aquí está diciéndome los pasos. Aquí me lo está diciendo. Y cualquiera que verdaderamente se llame o crea que es digno de la palabra cristiano verdaderamente, sabe los pasos a seguir. Sabe los pasos a seguir. ¿Me entienden? Yo no sé realmente. Por eso digo yo, aquí dice el bautismo en señal de arrepentimiento. Y por eso mismo dice, ¿para perdón de qué? De pecados. De pecados, ¿correctamente? Ahora, tenemos entendido nosotros de todo esto que les he venido queriendo hablar, son que nosotros tenemos 3 pasos a seguir. ¿Amén? Amén. El número 1, el 2, el bautismo. Para el tercero, ahí sí ser cubiertos con la sangre preciosa del Cordero. ¿Amén? Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Y con esto yo termino lo que es este día de dar esto, porque el Señor quiere un pueblo dispuesto. Y yo con esto también quiero hacerles un llamado, hermanos, de corazón. Cualquiera que siente en el corazón que se quiere reconciliar con el Señor, este es el momento, y por eso quiero que el pastor pase, para que verdaderamente el que haya escuchado lo que escuchó, de arrepentirse, si sabe en su corazón que ha hecho algo en contra del Señor y que el Señor le está diciendo, ese es el momento que usted lo haga, porque el arrepentido es que el Señor los quiere, verdaderamente. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Muchas gracias por prestarme la atención. Y toda rabá a Adonai y a mi querido pastor. Poderoso Jesús, hay poder en el nombre del Señor. Hermano, que el Señor me lo bendiga. ¿Cuántos se han gozado en esta hora? Verdadero arrepentimiento, bendito sea el nombre del Señor, es algo lindo, maravilloso, ¿verdad? Arrepentirse de corazón no es venir rodar 1, 2, 3 lágrimas y ya, no, sino que el arrepentimiento tiene que ser, ¿verdad? Dar un cambio total en nuestra vida y decir, Señor, hasta aquí llegó todo lo que me estorba, y por lo tanto ser una nueva criatura, porque sabemos de que nadie nació en el Evangelio. O sea, yo, ¿verdad? El cual no quería saber nada de los evangélicos, pero mire, la gloria de Dios, Señor dijo, tú no querías nada con ellos, pues te voy a involucrar con el grupo, bendito sea el nombre del Señor, con todos aquellos que han sido comprados con la sangre del Cordero. Y para mí es un privilegio y un gran honor servir al Cristo de la gloria. Amén.